El corazón le late tan fuerte que parece que se le va a salir del pecho. Las palmas de las manos le sudan, le zumban los oídos, y las cifras que aparecen en el manguito del tensiómetro, es imposible que sean correctas. 180/100. Y eso que hace solo media hora, en casa, marcaba un perfecto 120/80. ¿Le suena esta situación? Si es así, es muy probable que esté experimentando uno de los fenómenos médicos más comunes y a la vez más engañosos: el síndrome de la bata blanca. Y hoy no solo vamos a hablar de él, lo vamos a diseccionar. Desmenuzaremos su miedo. Entenderemos qué hilos invisibles está moviendo su cerebro para que el cuerpo reaccione así. Y lo más importante, le daré un plan paso a paso para que recupere el control. Descubrirá que esto no es solo nervios, sino un complejo proceso psicofisiológico. Y al terminar de ver este video, tendrá un arsenal de técnicas que le ayudarán a entrar en la consulta médica con el corazón tranquilo y con las cifras reales de su tensión. ¿Y usted qué números suele ver en el tensiómetro del médico? Escríbalo en los comentarios. Veamos cuántos de nosotros lidiamos con esta batalla silenciosa. Bien, empecemos por aclarar los términos para que hablemos el mismo idioma. El síndrome de la bata blanca, o como lo llaman los profesionales de la salud, hipertensión de bata blanca, es una condición donde la tensión arterial se eleva únicamente en un entorno médico, ya sea la consulta del doctor o el hospital. En casa, en sus condiciones habituales, la presión se mantiene normal. Este fenómeno se describió detalladamente por primera vez en 1983, aunque los médicos ya lo sospechaban de antes. Es crucial entender la diferencia clave. No es lo mismo que la hipertensión arterial crónica. En la hipertensión real, la tensión está alta constantemente, sin importar dónde se encuentre. El síndrome de la bata blanca es, en esencia, una reacción de estrés. El cuerpo percibe la visita al médico como una amenaza, activando el antiguo mecanismo de lucha o huida. El problema es que, durante mucho tiempo, este fenómeno se ignoró, achacándolo a la excesiva emotividad del paciente. Sin embargo, los estudios actuales demuestran que las personas con este síndrome tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar hipertensión verdadera en el futuro. Por lo tanto, descartarlo simplemente diciendo, «Es que me puse nervioso», es un error grave. Es una condición real que exige atención y un manejo adecuado, tanto por parte del paciente como del médico. La primera razón. Un eco que viene del pasado. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo. Volvamos a su infancia. Intenten recordar esos primeros encuentros con los doctores. ¿Qué les viene a la mente? Seguro que no son recuerdos muy agradables. Ese olor tan fuerte, tan característico de los pasillos de un hospital, la mezcla de lejía o cloro, medicinas, y ese algo más, sutilmente inquietante. El contacto frío del estetoscopio sobre la piel, que les ponía la carne de gallina, y por supuesto, las agujas. Ese dolor agudo y repentino que sentían, que no había manera de controlar. Piénsenlo. Para un niño pequeño cuyo mundo se basa en la seguridad y la predictibilidad, el consultorio médico es un lugar donde se rompen todas las reglas. Un extraño, vestido con esa temida bata blanca, hace algo incomprensible y a veces doloroso, y sus padres, que normalmente son sus protectores, se quedan quietos y solo les dicen que tienen que aguantar o que hay que ser valiente. Así, en la mente infantil, se crea una conexión muy fuerte. Bata blanca igual a dolor, igual a miedo e impotencia. Esta experiencia, aunque la hayan olvidado conscientemente, sigue muy viva en su subconsciente, concretamente en la amígdala. Esa parte de nuestro cerebro que es la responsable de las emociones, y especialmente del miedo. Cada vez que vuelven a visitar al médico, incluso para algo sin importancia, se activa este viejo programa. Su cuerpo reacciona a esos detonantes. El olor, la vista de los instrumentos, la temida bata blanca, y desata una cadena de reacciones de estrés mucho antes de que puedan darse cuenta de que, en realidad, ya no están en peligro.
Esto no es culpa suya, ni es un signo de debilidad. Es una reacción normal, totalmente aprendida por su sistema nervioso, basada en aquella primera experiencia negativa de la infancia. Imagínense que su mente es un ordenador. Hace muchísimo tiempo se instaló un programa, y ahora, al ver un icono concreto, la bata blanca, se inicia automáticamente. Su trabajo no es intentar borrar ese programa, algo casi imposible, sino aprender a reconocer cuándo se está iniciando para poder cambiar conscientemente a otro programa más útil y tranquilo. Entender que la raíz de todo este problema está en el pasado, muy en el pasado, es el primer y más crucial paso para sanar. Dejan de culparse por estar nerviosos o ansiosos, y por fin empiezan a trabajar con la causa real, ese miedo infantil grabado en su memoria, y la sensación de haber perdido el control. La segunda razón, y es muy importante, el miedo a lo desconocido y, claro, a las malas noticias. Ir al médico cuando uno ya tiene una edad es casi siempre un salto al vacío, ¿verdad? No vamos por gusto, sino porque algo nos molesta de verdad. Un dolor, una molestia persistente, o un síntoma raro. Y automáticamente, en nuestra cabeza, empieza a girar una auténtica noria de escenarios oscuros. Nuestro cerebro está programado para intentar predecir el futuro y prepararnos para posibles peligros. Ante la incertidumbre, siempre tiende a pintarnos la peor película. Empezamos con el ¿y si? ¿Y si esta tos no es solo un catarro? ¿Y si estos dolores de cabeza esconden algo más serio? ¿Y si los análisis muestran un mal resultado? Este diálogo interno que los psicólogos llaman catastrofización es una fuente de estrés increíblemente poderosa. Usted ni siquiera ha entrado en la consulta, pero su cuerpo ya está reaccionando a esa amenaza imaginaria como si fuera totalmente real. El nivel de las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol se dispara. El corazón se acelera, los vasos sanguíneos se estrechan. Y todo esto son las bases fisiológicas directas para que la tensión se dispare. El médico en este momento se convierte en una especie de mensajero o juez que va a dictar el veredicto sobre nuestra salud. Tememos escuchar algo que cambie nuestra vida para mal, que exija un tratamiento complicado, que nos ponga limitaciones, o, en el peor de los casos, que sea una sentencia. Este miedo existencial a la enfermedad y a la muerte es uno de los más profundos y más fuertes que tenemos. Así que, cuando se sienta frente al doctor, se está preparando subconscientemente para lo peor. Su cuerpo entra en modo de alerta máxima. Para él, las preocupaciones sobre un posible diagnóstico son tan reales como si fuera el ataque de un depredador. Por eso, cuando la enfermera le pone el manguito del tensiómetro, su organismo ya está en plena reacción de estrés. En ese instante, la tensión arterial no refleja su estado normal, sino el nivel de su miedo a la incertidumbre. Entender este mecanismo nos permite cambiar el enfoque. El problema no es la medición en sí, sino esos pensamientos de ansiedad que la preceden. Y es precisamente con esas ideas que debemos aprender a lidiar. La tercera razón, sentir que se pierde el control y la sensación de vulnerabilidad. El consultorio médico es un ambiente muy particular. Es un lugar donde las reglas sociales a las que estamos acostumbrados en nuestro día a día simplemente dejan de funcionar. En nuestra vida diaria, uno es el especialista, el padre, el amigo. En resumen, somos la persona que tiene el control de su propia vida. Pero, al cruzar esa puerta, de manera voluntaria, le entregamos una parte de ese control a otra persona. Tenemos que desvestirnos delante de un extraño, contestar preguntas muy íntimas, y permitir que manipulen nuestro cuerpo. Esto nos sitúa automáticamente en una posición pasiva, dependiente y extremadamente vulnerable. Dejamos de ser quienes llevan las riendas. Este sentimiento de perder el mando es, por sí solo, un factor de estrés muy potente. La mente humana siempre busca la autonomía y la predictibilidad, y al vernos privados de estos pilares, aparece de inmediato la ansiedad. El médico, por otro lado,
se encuentra en una posición de poder y autoridad. Él tiene conocimientos que nosotros no tenemos, usa una terminología a veces complicada, y toma decisiones que influyen directamente en nuestro futuro. Este desequilibrio de poder puede generarnos una tensión subconsciente e incluso un sentimiento de humillación. Podemos sentirnos como si estuviéramos en un examen que tememos suspender. Se nos está evaluando. Se está comprobando si nuestro cuerpo cumple con ciertas normas. El miedo a no dar la talla, a ser considerados un mal paciente o a recibir una nota insatisfactoria en forma de diagnóstico, añade otra capa de ansiedad. Además, el simple proceso de la revisión médica es una invasión de nuestra intimidad. Los toques o las caricias, por muy profesionales que sean, pueden resultar incómodos. Estamos tumbados en la camilla mientras el médico permanece de pie sobre nosotros. Incluso esta dinámica espacial subraya nuestra vulnerabilidad. Nuestro cuerpo, que en la vida normal es como nuestra fortaleza, aquí se convierte en un objeto de estudio. Esta objetivación, el pasar de ser un sujeto a ser un simple objeto, puede ser muy desconfortable. Como respuesta tasa a esta sensación de vulnerabilidad y pérdida de control, nuestro sistema nervioso vuelve a activar la reacción de defensa. Nos tensamos, como preparándonos para protegernos de esa invasión. Los músculos se contraen, la respiración se vuelve superficial y la presión arterial, lógicamente, empieza a subir. Es un intento instintivo del cuerpo por recuperar un poco de control y defender sus límites en una situación en la que nos sentimos totalmente indefensos. La cuarta razón que vamos a analizar es la sobrecarga sensorial y ese ambiente tan particular de los hospitales. Analicemos el entorno de un centro médico. Es radicalmente distinto a lo que vivimos día a día. Y este ambiente bombardea nuestros sentidos, enviando señales de alarma directamente al cerebro. Empecemos por la vista. Esa luz brillante, a menudo fría y fluorescente, tan típica de los hospitales, ya puede por sí misma causar tensión y dolor de cabeza. Las paredes blancas o de ese verde pálido, el brillo estéril del metal, ver los instrumentos médicos, las jeringuillas, los botes de análisis. Todo esto son detonantes visuales que asociamos inmediatamente con la enfermedad y la incomodidad. Nuestro cerebro capta estas señales y concluye: aquí no estoy seguro. Ahora, el oído. Es raro que haya silencio en una clínica o en un ambulatorio. El zumbido de los aparatos, los pasos en el pasillo, las conversaciones bajas detrás de la puerta, el llanto de un niño, los avisos por megafonía. Este fondo sonoro genera una sensación de prisa y de tensión. La falta de silencio impide que nuestro sistema nervioso se relaje. El detonante más potente es el olfato. Como ya hemos comentado, el famoso olor a hospital es un ancla poderosísima que nos traslada al instante a un estado de alerta. El olor a antisépticos, a alcohol, a medicinas, está firmemente ligado a experiencias negativas en nuestra memoria. Aunque usted no se dé cuenta, su cerebro capta estos olores y activa los centros primitivos del miedo. Por último, las sensaciones táctiles. Las sillas duras del pasillo, el hule frío de la camilla, el contacto con instrumentos metálicos fríos. Todo esto aumenta la sensación de incomodidad y de extrañeza. Toda esta información sensorial llega al cerebro a la vez, creando lo que conocemos como una auténtica sobrecarga sensorial. El sistema nervioso tiene que procesar una enorme cantidad de señales desconocidas y potencialmente amenazantes. Como consecuencia, entra en modo de alerta máxima. Imagine que se encuentra en un bosque desconocido de noche. Cada ruido, cada sombra, le hacen sobresaltarse. Pues bien, a su sistema nervioso le ocurre exactamente lo mismo en el hospital. Está en un estado de hipervigilancia, escaneando constantemente el entorno en busca de peligros. En este estado, es totalmente imposible relajarse. Y cuando a toda esta sobrecarga sensorial se le añade el contacto directo con el médico y la toma de la atención,
el pico de las cifras es prácticamente inevitable. Sencillamente, su cuerpo está reaccionando a un entorno que, desde su punto de vista, es hostil. La quinta razón, el miedo al juicio y a no encajar socialmente. Mire, esto puede que no sea obvio, pero ir al médico también tiene un fuerte componente social. No solo tememos el diagnóstico, sino también la evaluación del personal sanitario. Para muchos de nosotros, el médico no es solo un profesional, sino una figura de autoridad cuya opinión tiene un peso enorme. Subconscientemente, tememos parecer impresentables o incorrectos ante sus ojos. Por ejemplo, nos da miedo que nos juzguen por cómo vivimos. Si usted tiene unos kilos de más, si fuma o si hace ejercicio de forma irregular, puede esperar que el doctor le regañe como si fuera un chiquillo. Este miedo a ser pillado con malos hábitos nos provoca vergüenza y tensión. Uno se prepara de antemano para defenderse o se siente culpable, y claro, eso no ayuda a relajarse en nada. También existe el temor a parecer tonto, o peor aún, un hipocondríaco. Puede que le preocupe que sus síntomas no sean lo suficientemente graves, que esté perdiendo el tiempo de un especialista que está muy ocupado. Le resulta difícil encontrar las palabras para describir sus sensaciones y teme que no le entiendan o que piensen que se lo está inventando. Esta inseguridad y el miedo a no ser comprendido crean una barrera adicional en la comunicación y disparan la ansiedad. Otro aspecto es la vergüenza ligada a tener que hablar de detalles íntimos de nuestra salud o de someternos a procedimientos que, a nuestro juicio, son humillantes. Nos da apuro hablar de problemas digestivos o de nuestra vida sexual, y nos incomoda la idea de tener que desvestirnos. Este pudor y esta timidez nos hacen ponernos tensos y cerrarnos en banda. Como resultado, en lugar de ser un socio abierto y relajado en el diálogo sobre nuestra salud, llegamos a la consulta en un estado de ansiedad social. Nos preocupa la impresión que causaremos, qué pensarán de nosotros, cómo nos valorarán. Esta obsesión por la aprobación social es otro potente catalizador de la respuesta de estrés. Nuestro cuerpo reacciona al miedo al juicio igual que reacciona a cualquier otra amenaza, subiéndonos la tensión. Esto prueba una vez más lo estrechamente conectadas que están nuestras emociones, nuestros miedos sociales y nuestras reacciones físicas. Ahora, hablemos un poco de la biología del miedo. ¿Qué le pasa exactamente a nuestro cuerpo cuando vemos una bata blanca? Se activa una reacción en cadena muy compleja, conocida como la respuesta de luchar o huir. Piénsenlo. Es un mecanismo de supervivencia ancestral. Nos lo dejaron nuestros antepasados, a quienes les servía para escapar de un depredador. Y el director de esta orquesta del estrés, claro, es su cerebro. Todo empieza en la famosa amígdala. Esta pequeña parte del cerebro, que tiene el tamaño de una almendra, es nuestro centro de alarma. Cuando el cerebro detecta un entorno que considera amenazante, por ejemplo, entrar en la consulta, la amígdala envía un aviso instantáneo al hipotálamo. El hipotálamo es el centro de mando, el jefe. Al recibir esa señal, activa dos sistemas. El primero es el sistema nervioso simpático. Imagínenlo como el acelerador de nuestro cuerpo, la famosa pedale de gas. A través de las fibras nerviosas, manda señales a las glándulas suprarrenales, que inmediatamente liberan adrenalina a la sangre. Y aquí es donde empieza la acción. La adrenalina hace que el corazón palpite más rápido y con más fuerza. ¿Por qué? Para bombear más sangre a los músculos, por si tenemos que salir corriendo o pelear. Los bronquios se abren para poder respirar más hondo, para coger más oxígeno. Y las pupilas se dilatan para ver mejor esa amenaza potencial. Pero, y esto es crucial para nuestro tema, la adrenalina obliga a los vasos sanguíneos de ciertas partes del cuerpo a estrecharse, a hacerse más pequeños. Esto se llama vasoconstricción. Cuando los vasos se estrechan, el corazón tiene que empujar la sangre con mucha más fuerza para que pase por ahí. Imaginen que están regando el jardín con una manguera y alguien la pisa.
La presión del agua sube de golpe, ¿verdad? Pues eso mismo le pasa a su presión arterial. Se dispara de repente, y todo esto pasa en décimas de segundo, de forma totalmente automática. Ni siquiera nos da tiempo a decir, «Uy, qué miedo tengo», cuando el cuerpo ya está en alerta máxima. Este mecanismo funcionaba de maravilla en la naturaleza. Pero en el mundo moderno, se dispara a menudo en situaciones donde no hay un peligro físico real, como una simple visita al médico. Pero la cosa no acaba solo con un chute de adrenalina. A la par que se activa el sistema nervioso simpático, el hipotálamo pone en marcha un segundo mecanismo. Es más lento, sí, pero no por ello menos potente. El famoso eje hipotalámico hipofisario suprarrenal, o eje HPS. Si el subidón de adrenalina es el velocista, el eje HPS es el maratonista del estrés. Todo empieza cuando el hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona viaja a la hipófisis, esa glándula pequeña que está en la base del cerebro, y le da la orden de liberar otra sustancia. La hormona adrenocorticotrópica, o ACTH. El ACTH, a su vez, viaja por el torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales, dándoles la instrucción de fabricar cortisol, conocido popularmente como el principal hormona del estrés. A diferencia de la adrenalina, que actúa de forma rápida y fugaz, el cortisol permanece en el sistema mucho más tiempo, manteniendo al organismo en un estado de alerta constante. ¿Y cuál es su misión? El cortisol aumenta el nivel de azúcar en la sangre para que nuestro cerebro y músculos tengan energía rápida disponible. Además, se encarga de apagar aquellos sistemas que no son vitales en una emergencia de lucha o huida, como por ejemplo el aparato digestivo, el sistema reproductivo y el inmunológico. Pero hay algo fundamental que nos afecta directamente. El cortisol aumenta la sensibilidad de los vasos sanguíneos a la acción de la adrenalina. Es decir, le echa más leña al fuego, potenciando y alargando ese efecto de vasoconstricción provocado por la adrenalina. Esto implica que su presión arterial permanece elevada durante todo el evento estresante. Si la visita al médico se prolonga 20 o 30 minutos, su organismo está bajo los efectos de este potente cóctel hormonal durante ese mismo periodo. El verdadero problema surge cuando el eje HPS se activa de forma crónica a causa de un estrés constante o por fobias persistentes, como la bata blanca. Esto termina agotando al organismo. Un nivel de cortisol crónicamente elevado puede acarrear muchos problemas de salud, desde el debilitamiento del sistema inmunitario y trastornos digestivos o del sueño, hasta algo irónico. Con el tiempo, puede contribuir al desarrollo de una hipertensión arterial real, que ya no es solo situacional. De esta manera, lo que arranca como una reacción puramente psicológica se transforma, gracias a estos mecanismos hormonales, en una auténtica tormenta fisiológica. Una tormenta que no solo falsea la lectura del tensiómetro, sino que le está haciendo daño a su cuerpo a largo plazo. Ahora, hablemos del corazón. Cuando nos asustamos o nos ponemos nerviosos, solemos decir que el corazón nos da un vuelco, o que nos late como un tambor. Y fíjense, no son solo frases hechas. El corazón es uno de los primeros órganos que nota y reacciona al estrés. Como ya hemos visto, con la subida de la adrenalina, el corazón empieza a latir más deprisa. A esto lo llamamos taquicardia. Este aumento de la frecuencia cardíaca es vital para que la sangre, bien cargada de oxígeno, llegue más rápido a nuestros músculos. Pero la cosa no es solo la velocidad. También importa la fuerza. La adrenalina obliga a la pared del corazón, al músculo cardíaco que llamamos miocardio, a contraerse con más vigor. Cada latido se vuelve más potente. Esta combinación de mayor frecuencia y mayor fuerza significa que, en un momento dado, el corazón bombea y expulsa a las arterias un volumen de sangre mucho mayor. Esto es lo que se conoce como gasto cardíaco. Ahora, hagamos la cuenta.
Por un lado, tenemos un gasto cardíaco muy alto. El corazón trabaja como una bomba potentísima. Y, por otro, tenemos las arterias periféricas estrechadas. Los conductos por donde fluye la sangre se han encogido. ¿Qué pasa con la presión dentro de ese sistema? Pues claro, sube inevitablemente. La tensión arterial es, básicamente, la fuerza con la que la sangre golpea las paredes de las arterias. Si el corazón bombea más fuerte y más cantidad de sangre a unos vasos que están estrechos, esa fuerza aumenta mucho. Esto es exactamente lo que capta el manguito del tensiómetro. El número de arriba, la presión sistólica, la llamada máxima, refleja la presión justo cuando el corazón se contrae, durante la sístole. Y este es el número más sensible al estrés, porque depende directamente de la fuerza con la que el corazón lanza la sangre. El número de abajo, la diastólica, o mínima, marca la presión cuando el corazón está relajado, durante la diástole, y depende más del estado de los vasos. De hecho, en el famoso síndrome de la bata blanca, a menudo lo que vemos es un salto importante precisamente en esa presión sistólica. Además, bajo estrés, el ritmo cardíaco también se altera, puede volverse irregular. Esto es lo que conocemos como arritmia. Aunque estas arritmias por estrés suelen ser inofensivas y desaparecen solas, pueden provocar sensaciones muy desagradables, fallos, saltos, golpes o un vuelco en el pecho. Esto, claro, aumenta aún más el pánico y la ansiedad, cerrando un círculo vicioso. Tampoco podemos olvidarnos del papel que juega la respiración en todo este drama del estrés. La respiración es un proceso único. Por un lado, es totalmente automático, no pensamos en cómo respirar. Pero por otro lado, podemos controlarla de forma consciente. Y cuando sentimos miedo, nuestra respiración automática cambia radicalmente. Se vuelve rápida, superficial y torácica, es decir, solo se mueve el pecho. A esto se le llama hiperventilación. ¿Por qué hace esto el cuerpo? En la situación de lucha o huida, el cuerpo quiere que los músculos reciban la mayor cantidad de oxígeno posible. Pero este mecanismo tiene un efecto secundario. Al respirar de forma rápida y superficial, expulsamos demasiado dióxido de carbono. El nivel de CO2 en la sangre cae, y esto altera su equilibrio ácido-base. Esta condición se conoce como alcalosis respiratoria. Y esto provoca una serie de síntomas muy desagradables que no hacen más que aumentar el pánico. Mareos, la sensación de que le falta el aire, cuando en realidad está respirando demasiado. Hormigueo en manos y pies, visión borrosa y la sensación de irrealidad. Puede llegar a pensar que se está asfixiando o que le está dando un ataque al corazón, lo cual, por supuesto, acelera la espiral de pánico aún más. ¿Y cómo se relaciona esto con la presión arterial? La conexión no es tan directa como con la adrenalina, pero existe. Primero, el propio pánico y las sensaciones físicas desagradables causadas por la hiperventilación son un estrés adicional que mantiene altos los niveles de adrenalina y cortisol. Segundo, el cambio brusco en la composición de los gases en la sangre puede afectar el tono de los vasos sanguíneos pequeños, incluso los del cerebro, provocando un espasmo. Pero lo más importante es que la respiración correcta, lenta y profunda, es la llave para activar el sistema nervioso parasimpático. Es nuestro pedal de freno, el sistema que se encarga de la relajación y la recuperación. Cuando ralentizamos la respiración de forma consciente, haciéndola diafragmática, es decir, respirando con el abdomen, enviamos una señal al cerebro. Todo está bien, no hay peligro. En respuesta, el cerebro comienza a reducir la producción de hormonas del estrés, el corazón se ralentiza, los vasos se dilatan y la presión empieza a volver a la normalidad. Por eso, los ejercicios de respiración son una de las maneras más rápidas y eficaces de controlar un ataque de pánico y bajar la presión arterial, incluso allí mismo en la consulta médica. Y ahora, por último, centrémonos en algo que parece obvio, pero que no lo es. Los músculos. ¿Qué tiene que ver la tensión muscular con nuestra presión? Muchísimo. La relación es directa.
Piense por un momento en cómo se pone cuando tiene miedo o está muy nervioso. El cuerpo se encoge, ¿verdad? Es algo involuntario. Los hombros se suben hasta las orejas, metemos la cabeza, apretamos la mandíbula y tensamos la nuca, la espalda y el abdomen. Esto es una reacción de defensa muy antigua. El cuerpo se está preparando para un golpe o una amenaza, protegiendo los órganos vitales. Esta tensión constante, que los psicólogos llaman la coraza muscular, tiene consecuencias. En primer lugar, los músculos tensos aprietan y estrangulan los vasos sanguíneos que pasan por ellos. Esto crea una resistencia extra para la sangre, obligando al corazón a trabajar mucho más duro. ¿El resultado? La presión sube. Es como intentar regar un jardín con una manguera que está doblada o pisada en 10 sitios a la vez. En segundo lugar, la rigidez muscular manda un mensaje constante de peligro a nuestro cerebro. El cerebro lo lee así. Si hay tensión, la amenaza sigue ahí. Y por lo tanto, mantiene altos los niveles de hormonas de estrés, impidiendo la relajación total. Se crea un círculo vicioso. El miedo genera tensión y la tensión perpetúa el miedo. Además, esa rigidez en la nuca y los hombros puede provocar dolores de cabeza tensionales, algo muy común cuando vamos al médico, y que solo empeora la sensación de malestar. Y aquí viene lo importante para el síndrome de la bata blanca. La simple espera de que nos tomen la presión nos pone tensos. Cuando el manguito se infla e intenta apretarnos el brazo, nuestra reacción instintiva es tensar los músculos y oponernos a esa presión. Esto es un error garrafal. Puede falsear el resultado, sumándole fácilmente 10 o 20 puntos a su presión real. Para medirla correctamente, el brazo debe estar completamente relajado. Aprender a relajar los músculos de forma consciente es una herramienta muy potente contra el síndrome de la bata blanca. Técnicas como la relajación muscular progresiva, donde usted tensa y suelta diferentes grupos musculares, nos ayudan a romper ese terrible círculo de miedo, tensión, miedo. Al igual que la respiración lenta, esto le manda un mensaje claro a su cerebro. Ya no hay peligro, podemos relajarnos. Ya hemos analizado las causas y los mecanismos. Ahora, centrémonos en el aspecto más insidioso del síndrome de la bata blanca, el círculo vicioso de la ansiedad. Este es un sistema que se autoalimenta y que, con el tiempo, solo consigue empeorar el problema. ¿Cómo funciona? Todo arranca con una primera mala experiencia. Piense en esto. Usted va a la consulta, se pone muy nervioso y el médico le registra una presión arterial alta. Digamos, por ejemplo, 160/100. El doctor quizás frunce el ceño con preocupación, le hace preguntas adicionales o le recomienda que lleve un diario de la tensión. En su mente se fija la idea. Tengo problemas de tensión. La visita al médico demostró que algo no anda bien conmigo. Ahora, antes de la próxima visita, usted ya tiene un miedo concreto, respaldado por esa experiencia anterior. No teme a los médicos en general, sino a un evento específico, que se repita la situación de la tensión alta. Esto es lo que llamamos ansiedad anticipatoria. Días o incluso semanas antes de la cita, empieza a darle vueltas al asunto. ¿Y si la tensión vuelve a subir? El médico pensará que soy hipertenso y me recetará pastillas para toda la vida. Estos pensamientos son los que ponen en marcha la espiral de la preocupación. Usted llega a la consulta ya en un estado de alerta total. Obviamente, su tensión vuelve a estar alta, quizás incluso más que la vez anterior. Y esto, para usted, es una prueba más de que sus miedos eran justificados. El círculo se cierra. Cada visita posterior se vuelve más y más estresante. Usted va al doctor esperando ya un mal resultado. Y esa misma expectativa es, en esencia, lo que crea ese mal resultado. Los psicólogos lo definen como la profecía autocumplida. Usted está tan convencido de que la tensión será alta, que su cuerpo obedece diligentemente esa orden.
disparando todas esas reacciones fisiológicas de las que ya hemos hablado. Con el tiempo, este miedo puede generalizarse. Usted comienza a temer no solo la medición de la tensión en el consultorio, sino también en casa. La mera vista del tensiómetro puede provocarle pánico y puede empezar a evitar a los médicos por completo, incluso cuando necesita ayuda de verdad, solo para no enfrentarse a esa situación desagradable. Este es un camino sumamente peligroso, que podría llevar a que una enfermedad grave se diagnostique demasiado tarde. Hablemos con más detalle de eso que llamamos catastrofización, un mecanismo que ya hemos mencionado antes. ¿Qué es exactamente? Pues no es más que una distorsión cognitiva, un error de pensamiento, que juega un papel clave para mantener activo ese círculo vicioso de la ansiedad. La catastrofización es esa tendencia de nuestra mente a tomar una idea o un evento negativo, por pequeño que sea, y darle vueltas hasta convertirlo en el peor escenario posible. ¿Cómo lo vemos en la práctica, por ejemplo, con el síndrome de la bata blanca? Pongamos por caso, la enfermera o el médico comienzan a tomarle la tensión. Usted oye el aparato y nota cómo el manguito le aprieta el brazo. De repente, le pasa por la cabeza la primera chispa. Seguro que ahora va a dar alto. Pero el cerebro no se detiene ahí. Inmediatamente, construye una cadena de consecuencias terribles. ¿Tensión alta? Luego el médico dirá que tengo hipertensión. Luego me recetará un montón de pastillas con efectos secundarios. Luego dependeré de medicamentos toda la vida y no podré hacer una vida normal. Luego las pastillas dejarán de funcionar. Luego me dará un infarto o un ictus. Y al final, me quedaré inválido o moriré. ¿Se da cuenta? De un simple hecho, una posible cifra alta en el tensiómetro, el pensamiento salta en un instante al resultado más aterrador. Su mente no se para a considerar alternativas más realistas. Quizá la tensión está alta por el nerviosismo y el médico lo sabe. O, incluso si fuera el principio de la hipertensión, la medicina moderna permite controlarla eficazmente. O, ¿puedo cambiar mi estilo de vida y mejorar? No. La mente se aferra, precisamente, al escenario más desastroso. Y el problema es que su cuerpo reacciona, no a la realidad, sino a ese horror imaginario. Se prepara para un infarto o para la muerte, liberando una dosis gigantesca de hormonas de estrés en la sangre. La tensión se dispara por las nubes, confirmando ese miedo inicial y afianzando la creencia de que la catástrofe es real. Solo podemos romper este círculo vicioso aprendiendo a identificar esos pensamientos catastróficos automáticos y a cuestionarlos. Necesitamos convertirnos en el abogado de nuestro propio sentido común, haciéndonos preguntas directas. ¿Qué pruebas tengo de que esto va a pasar exactamente así? ¿Qué otras explicaciones menos terribles existen? ¿Qué es lo peor que podría pasar de verdad y, en ese caso, podría yo manejarlo? Esta técnica, que es la base de la terapia cognitivo-conductual, nos permite recuperar el control sobre nuestros pensamientos y, por lo tanto, sobre la reacción de nuestro propio cuerpo. Otro mecanismo psicológico muy importante, que es el que cimenta y mantiene este círculo vicioso, es el famoso sesgo de confirmación. ¿Qué es esto? Es esa tendencia innata que tenemos todos a buscar, a interpretar y a recordar solo aquella información que confirma lo que ya creemos. Y a la vez, tendemos a ignorar o a restar importancia a todo aquello que contradice esas creencias. ¿Y cómo funciona esto en nuestro caso particular? Usted se ha formado una creencia muy clara. En la consulta del médico, mi tensión siempre va a estar alta. A partir de ese momento, su cerebro se pone a trabajar como un filtro, dejando pasar solo los hechos que lo confirman. Llega a la cita. La tensión está a 170/95, 170/95. Su cerebro marca la casilla. Lo sabía, tenía razón. Luego usted sale, se sienta en el pasillo, se tranquiliza y la tensión baja a 130/80, 130/80. Pero este hecho, su cerebro, lo va a ignorar
o lo va a devaluar? Bueno, esto es pura casualidad. En realidad, sigo estando mal. Se mide la tensión en casa y durante una semana se mantiene perfecta. 120/80, 120/80. Parece que aquí está la prueba de que usted no tiene una hipertensión constante, ¿verdad? Pero el sesgo de confirmación lo forzará a interpretar esto de otra forma. Seguramente, mi tensiómetro de casa no es fiable. Esto es solo una calma temporal. Con el médico, me volverá a subir igual. Es decir, le va a dar más credibilidad a esa única cifra alta, tomada bajo estrés, que a las decenas de mediciones normales registradas cuando usted está tranquilo. Este mecanismo es muy traicionero, porque crea una ilusión de objetividad. Usted cree que solo está mirando los hechos, pero en realidad solo está viendo aquellos hechos que quiere ver, los que no rompen su visión del mundo, aunque esa visión sea negativa. Para salir de esta trampa, tiene que hacer un esfuerzo consciente para buscar la información que refute, que contradiga su creencia. Enfóquese activamente en las lecturas de presión arterial que son normales. Anótelas. Repáselas. Dígase a sí mismo: a ver, 20 veces la tensión estuvo perfecta, y solo 2 veces, con el médico. ¿Qué datos son más fiables? Tiene que recopilar intencionalmente pruebas de su buen estado de salud, para así contrarrestar esa única prueba de enfermedad que aparece en la situación de estrés. Esto requiere práctica y constancia, pero poco a poco le permitirá debilitar y destruir esa creencia perjudicial que está en la raíz de su miedo. Con el tiempo, el círculo vicioso de la ansiedad puede llevarnos a un estado que los psicólogos denominan indefensión aprendida. Este fenómeno se descubrió inicialmente en experimentos con animales, pero aplica completamente a los seres humanos. La indefensión aprendida se produce cuando una persona se enfrenta repetidamente a una situación desagradable o incontrolable, y acaba concluyendo que es completamente incapaz de cambiarla. Deja de intentar arreglar las cosas, incluso cuando surge la oportunidad. En el contexto del síndrome de la bata blanca, esto se manifiesta de la siguiente manera. Una y otra vez. Usted acude a la consulta médica, y una y otra vez, su presión arterial está alta. Ha intentado mantener la calma. Simplemente no ponerse nervioso, pero nada funciona. Tras varios intentos fallidos, empieza a creer que la reacción de su cuerpo está completamente fuera de su control. Se rinde, acepta su suerte y se forma una convicción interna. No hay nada que pueda hacer. Mi cuerpo me está fallando. Este estado es muy peligroso. Primero, porque le roba la motivación para buscar soluciones. ¿Para qué intentar técnicas de respiración o estrategias psicológicas si ya está convencido de que nada va a servir? La indefensión aprendida paraliza la voluntad y nos obliga a aceptar el sufrimiento pasivamente. Segundo, porque conduce a estados depresivos. Sentir impotencia, la pérdida de control sobre el propio cuerpo y la vida, es un camino directo hacia la apatía, la tristeza y la pérdida de interés. Usted empieza a verse solo como un enfermo o un hipertenso, y esa etiqueta se convierte en parte de su identidad. Tercero, sutta. La indefensión aprendida, como ya mencionamos, fomenta la conducta de evitación. La manera más sencilla de no enfrentarse a esa situación desagradable e incontrolable es simplemente evitarla. Deja de visitar al médico, pospone los chequeos preventivos e ignora los síntomas. Las consecuencias de esto pueden ser realmente catastróficas. Superar la indefensión aprendida empieza con pasos muy pequeños. Necesitamos recuperar la sensación de control, aunque sea en una cosa mínima. Por ejemplo, empiece a medir su presión arterial regularmente en casa y compruebe que, en un ambiente tranquilo, sí puede obtener cifras normales. Esta será una victoria pequeña pero crucial, que le demostrará que usted no está totalmente indefenso. Luego, puede intentar pequeños ajustes para gestionar la ansiedad. No se ponga el objetivo de ir al médico y mostrar una atención perfecta de inmediato.
sino fíjese metas sencillas, como por ejemplo, hacer un ejercicio de respiración mientras espera en la sala. Cada pequeña acción exitosa irá derribando poco a poco esa pared de indefensión aprendida y le devolverá la fe en sus propias capacidades. Para terminar, centrémonos en la parte social de este círculo vicioso. Nuestra ansiedad no solo se dispara por lo que sentimos dentro, sino también por cómo reaccionan los demás. Y aquí, los médicos tienen un papel clave. Desafortunadamente, no todos los profesionales tienen el tiempo o los conocimientos de psicología para entender las sutilezas del estado de cada paciente. Imaginen esto, van al médico y les ve la tensión alta. Su primera reacción, totalmente profesional, es tomarlo en serio. Pueden empezar con preguntas que nos asustan. ¿Hace cuánto le pasa esto? ¿Hay antecedentes de infartos en la familia? Piden pruebas extra, un electro, una ecografía. Para la medicina esto es lo correcto. Pero para quien ya está ansioso, esto se convierte en la confirmación de su peor miedo. Si el doctor se alarma, es que algo grave pasa. La preocupación del médico se nos contagia y se multiplica. O vamos al segundo escenario. El doctor nota nuestro nerviosismo y nos quita importancia diciendo algo como: no se ponga tan nervioso, se está subiendo la presión usted mismo. Aunque lo digan con buena intención, esta frase se siente como si minimizaran lo que estamos sintiendo. Sentimos que no nos entienden, nos da vergüenza nuestra falta de control, y esto solo aumenta la tensión. Empezamos a temer no solo la presión alta, sino también la reacción negativa del médico. No queremos parecer histéricos o pacientes difíciles. A veces, con solo 1 o 2 tomas de tensión en un momento de estrés, se nos diagnostica hipertensión y nos prescriben medicación. Al tomar pastillas que realmente no necesitamos, porque en casa la tensión está normal, podemos sufrir efectos secundarios, como hipotensión, es decir, que la tensión baje demasiado. Esto complica más la situación y erosiona nuestra confianza en la medicina. Para romper este círculo vicioso social, la comunicación abierta con el médico es crucial. No hay que tener reparo. Hay que decirlo sin rodeos. Doctor, me pongo muy nervioso cuando vengo a la consulta y siempre me sube la tensión. En casa la tengo normal. Podría ser el síndrome de la bata blanca. ¿Qué podemos hacer? Un buen profesional entenderá esto con empatía. Nos propondrá medir la tensión al final de la cita, nos recomendará el monitoreo en casa y sabrá interpretar los valores teniendo en cuenta nuestro estado de ánimo. Y bien, ya llegamos al punto crucial: la acción práctica. ¿Cómo podemos romper este círculo vicioso de la ansiedad? La preparación debe empezar mucho antes de que pongan un pie en el consultorio. Una buena planificación, bien pensada, es la mitad del éxito. Y el primer paso es la elección correcta del médico y la clínica. Si tienen esa posibilidad, no vayan al primer especialista que encuentren. Busquen opiniones, pregunten a sus amistades o vecinos. Necesitan no solo un buen diagnosticador, sino un profesional reconocido por su trato paciente, tranquilo y empático. Un médico que esté dispuesto a escuchar de verdad y que dedique al paciente el tiempo que necesita. Si saben que su médico de cabecera es una persona brusca, que siempre tiene prisa y que solo les dedica 5 minutos, quizás sea momento de buscar otro especialista, aunque sea en una clínica privada. Su tranquilidad, créanme, bien vale ese dinero. El ambiente de la clínica también es fundamental. Si se trata de un centro público ruidoso y saturado, con colas interminables y personal exhausto, el nivel de estrés se disparará antes de que siquiera entren. En la medida de lo posible, busquen centros médicos más pequeños y acogedores, donde no haya esa sensación de ajetreo, donde puedan concertar una cita a una hora precisa y esperar su turno tranquilamente y con comodidad. Fíjense bien en cómo les hablan en recepción. Un personal cortés y amable es siempre una buena señal. Si ya en la fase de la reserva les gritan o les responden de mala gana,
Esto es un potente detonante que les predispondrá al nerviosismo. En esencia, deben encontrar su lugar seguro dentro del mundo sanitario. Una clínica donde se sientan protegidos y un médico en el que puedan confiar, no solo por su conocimiento, sino también por su calidad humana. Esto generará una sensación básica de bienestar sobre la que podremos construir el trabajo posterior para superar el miedo. No teman a la hora de probar con distintos profesionales. Tienen todo el derecho a encontrar a aquel con el que se sientan a gusto. La primera consulta no es solo un diagnóstico de su salud física, sino también una prueba de compatibilidad psicológica. El segundo aspecto crucial de la preparación es cómo planificamos la hora de la visita. Escúcheme bien, nunca, pero nunca, pida cita con el tiempo justo. Si usted tiene que ir corriendo desde el trabajo, llegando tarde, empujándose en el transporte público y con los nervios a flor de piel por no llegar a tiempo, créame, entrará a la consulta con el adrenalina por las nubes. En ese estado, ninguna técnica de respiración le ayudará a calmarse rápidamente. Planifique su visita dejando siempre un buen margen de tiempo. Lo ideal sería tomarse el día libre, o al menos media jornada. Si eso no es posible, escoja un momento en el que sepa que está menos agobiado. Por ejemplo, temprano por la mañana, antes de empezar el día, o al revés, por la noche, cuando ya ha terminado con todas sus obligaciones. Antes de la cita, reserve al menos una hora para prepararse tranquilamente. No se trata de saltar de la cama y salir corriendo hacia la clínica. Despiértese con tiempo, haga estiramientos suaves, tome una ducha templada, desayune sin prisas. Evite el ajetreo. Su meta es salir de casa sintiéndose lo más relajado y en paz posible. El trayecto a la clínica también forma parte de esta preparación. Si puede, dé un paseo tranquilo por un parque. Si tiene que conducir o usar transporte público, salga con muchísima antelación para evitar estresarse por los atascos o las aglomeraciones. Si puede, coja un taxi o pida una VTC. Mientras viaja, escuche música tranquila, un audiolibro o un podcast sobre algún tema que no tenga nada que ver con la medicina. No dedique ese tiempo a darle vueltas a la consulta ni a imaginar posibles malos escenarios. Su único objetivo es distraerse al máximo. Llegue a la clínica entre 15 y 20 minutos antes de la hora fijada. No llegue demasiado pronto para no estar esperando ansiosamente, pero tampoco tarde, claro. Use esos 15 minutos para aclimatarse al entorno. Evite sentarse a mirar el móvil, navegando por las noticias. Mejor, mire a su alrededor, respire profundamente, beba un vaso de agua. Mentalícese. Usted está aquí para cuidarse, no para pasar un examen ni para una tortura. Saber gestionar bien el tiempo es, en esencia, saber gestionar el estrés. Al eliminar el factor de la prisa, elimina uno de los catalizadores más potentes de la ansiedad. El tercer consejo crucial es doble: crear un ritual de tranquilidad y organizar bien la información. Antes de ir al médico, el miedo suele surgir de la incertidumbre. Para rebajar esa sensación de no saber, la clave es que usted tome el control de la situación. Siéntese con calma 1 o 2 días antes de la cita y anote todo lo que le preocupa, ya sea en un papel o en el móvil. Sea lo más claro posible al formular sus molestias o síntomas. Prepare también una lista de todas las preguntas que quiera hacerle al doctor. Por ejemplo, ¿qué pueden significar estos síntomas? ¿Qué pruebas o análisis necesito? ¿Es algo grave? ¿Qué opciones de tratamiento existen? ¿O qué puedo hacer yo para mejorar mi estado de salud? Tener este listado le dará mucha seguridad. Así, evitará el miedo a olvidar algo importante debido al estrés del momento. Usted no irá a la consulta como un mero solicitante pasivo, sino como un participante activo, como un socio del médico en el cuidado de su propia salud. Esto cambia radicalmente la sensación interna. Además de las preguntas, prepare un resumen de su historial, enfermedades crónicas que padezca,
medicamentos que toma habitualmente, si ha tenido operaciones y si sufre alguna alergia. Esto ahorrará mucho tiempo en la consulta y le demostrará al doctor que usted se toma su salud muy en serio. Hablemos ahora del ritual de tranquilidad. Se trata de una serie de acciones sencillas que realizará justo antes de salir de casa y, si es posible, también al llegar a la clínica. Puede ser lo que a usted personalmente le ayude a relajarse. Por ejemplo, tomarse una infusión de manzanilla o de menta. Hacer una meditación de 5 minutos con alguna aplicación si usa el móvil. Escuchar su música relajante favorita. O usar aceites esenciales, como echar una gota de lavanda o naranja en la muñeca. El sentido de este ritual es crear un ancla de calma. Cuando usted repite estas acciones, su cerebro empieza a asociarlas con la relajación. Al llevarlas a cabo justo antes de un evento estresante, le está dando a su cuerpo una orden clara. Ahora vamos a relajarnos. Esto es mucho más eficaz que simplemente ordenarse a sí mismo. No te preocupes. De esta manera usted no lucha contra la ansiedad, sino que cambia suavemente su estado emocional a través de acciones que ya conoce y que le resultan agradables. El cuarto punto clave que a menudo pasamos por alto es, sencillamente, nuestro estado físico. Lo que comemos y bebemos antes de ver al médico puede influir directamente en nuestra atención. Y el peor enemigo, sin duda, es la cafeína. El café, el té fuerte, las bebidas energéticas, la cola, todos son estimulantes del sistema nervioso central. Por sí mismos ya suben la presión y aceleran el pulso. Pero si a eso le sumamos el estrés típico de la consulta, el efecto puede multiplicarse por 2. Por eso, le aconsejamos que evite completamente estas bebidas, al menos 2 o 3 horas antes, y si es posible, que no las tome en toda la mañana de la cita. Sustitúyalas por agua pura, alguna infusión de hierbas relajante, o un yogur líquido desnatado. Otro aspecto crucial es evitar las comidas saladas. La sal, o sodio, hace que el cuerpo retenga líquidos, lo que aumenta el volumen de sangre circulante, y por ende, puede disparar la tensión. No se le ocurra comer el día anterior pepinillos, patatas fritas, pescado ahumado o comida rápida. Opte siempre por algo ligero y sano. Una comida pesada o copiosa justo antes de la consulta tampoco es buena idea. Un estómago demasiado lleno presiona el diafragma, puede dificultar la respiración y genera una incomodidad que solo aumenta la tensión general. Lo ideal es comer 1:30 o 2 horas antes de la cita. Son ideales los alimentos ricos en potasio y magnesio, ya que estos minerales ayudan a relajar los vasos sanguíneos y a normalizar el ritmo cardíaco. Piense en un plátano, albaricoques secos, patatas asadas, aguacate, espinacas o un puñado de frutos secos. Otro punto importantísimo, el tabaco. La nicotina provoca un espasmo vascular brusco y un pico de tensión que dura unos 15 o 20 minutos. Bajo ninguna circunstancia fume justo antes de que le midan la presión. Si usted fuma, asegúrese de que la última calada haya sido al menos 30 o 40 minutos antes de entrar al consultorio. Y por último, pero no menos importante, vaya al baño. Una vejiga llena provoca incomodidad y puede, por puro reflejo fisiológico, elevar su presión arterial entre 10 y 15 puntos. Es un factor físico muy fácil de eliminar. Seguir estas sencillas pautas le ayudará a crear un ambiente limpio para la medición. De esta manera, el resultado reflejará solo su estado de ánimo y no estará alterado por factores físicos o químicos externos. El quinto paso de nuestra preparación, y uno muy importante, es trabajar de antemano con esos miedos que a veces nos asaltan. No hace falta esperar al día de la cita para empezar a combatir la ansiedad. Utilice una técnica maravillosa que llamamos visualización o ensayo mental. Unos cuantos días antes de la visita, busque un momento en el que sepa que nadie le va a molestar. Siéntese en su sillón favorito. Cierre los ojos suavemente y haga varias respiraciones lentas y profundas.
Ahora, visualice todo el proceso de la visita médica con sumo detalle, pero siempre en clave positiva. Imagine que se despierta esa mañana con total calma, realizando su ritual de tranquilidad habitual. Véase llegando a la clínica con seguridad y sin prisas. Entra en el edificio y lo nota luminoso y acogedor. Se acerca al mostrador de recepción y le atienden con una sonrisa amable. Se sienta en la sala de espera y no siente ni rastro de miedo. Respira con serenidad, observando las fotografías o cuadros de la pared. De pronto, se abre la puerta y un médico o médica, agradable y sonriente, le invita a pasar. Usted entra, saluda con confianza y se sienta. Explica con tranquilidad lo que le preocupa, consultando, si es necesario, la lista de preguntas que había preparado. El doctor le escucha con atención y gran comprensión. Llega el momento de tomarse la tensión. Visualice a la enfermera colocando el manguito en su brazo, mientras usted mantiene su respiración profunda y acompasada. Se siente en calma total, y su corazón late de forma regular. Mira el tensiómetro y observa unos números fantásticos y normales. Siente un gran alivio y orgullo por su entereza. El médico le felicita y le confirma que todo está perfectamente. Usted sale de la consulta con una sensación de ligereza y satisfacción. Repita este guión positivo en su mente varias veces. La clave de este ejercicio es crear una nueva y positiva conexión neuronal en su cerebro respecto a la visita médica. Es como si usted viviera de antemano una experiencia exitosa. Cuando llegue el momento real, su cerebro ya estará familiarizado con este guión positivo, y le resultará mucho más sencillo seguir este camino que el habitual sendero del miedo. Es igual que un ensayo antes de una actuación. Cuanto mejor se prepare, más seguridad sentirá en el escenario. Además, siempre es bueno hablar de sus temores con alguien de confianza, su pareja, un amigo o un terapeuta. El simple hecho de verbalizar aquello que le asusta ya rebaja notablemente el nivel de ansiedad. Bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que sucede justo en la clínica, en ese momento crucial. Ya habrá llegado con tiempo, se habrá familiarizado un poco con el ambiente. Y ahora, por fin la llaman a consulta. ¿Qué hacemos? La primera y más importante regla es esta. No se precipite a que le midan la tensión. No es bueno sentarse y extender el brazo inmediatamente. Su cuerpo necesita unos minutos para ajustarse al ambiente nuevo y relajarse un poco después de la caminata por el pasillo. Pida amablemente al médico o a la enfermera que le dé 5 minutos. Dígalo sin rodeos. ¿Podría sentarme un momento y tomar un respiro antes de que me tome la tensión? Siempre me pongo muy nerviosa. Cualquier profesional de la salud comprensivo lo aceptará. Esos 5 minutos son oro puro. Aprovéchelos al máximo. Siéntese correctamente, la espalda recta, bien apoyada en el respaldo de la silla. Los pies deben estar planos en el suelo sin cruzar las piernas. Coloque el brazo donde van a medirle la tensión sobre la mesa, relajado, y asegúrese de que esté más o menos a la altura de su corazón. Nunca lo mantenga en el aire. Mientras espera, no hable ni se distraiga con el móvil. Concéntrese únicamente en su cuerpo y en su respiración. Empiece a aplicar la técnica que ya practicó en casa. La más fácil y eficaz es la que llamamos respiración cuadrada o box breathing. Es una técnica que utilizan incluso unidades especiales para mantener la calma en situaciones límite. El proceso es sencillo. Cuente hasta 4 mientras inhala lenta y profundamente por la nariz, buscando inflar el abdomen, no el pecho. Luego, contenga la respiración mientras cuenta hasta 4. Después, cuente hasta 4 mientras exhala de forma lenta y suave por la boca. Y una vez más, contenga el aire contando hasta 4. Repita este ciclo varias veces. Inspiración, 1, 2, 3, 4. Pausa, 1, 2, 3, 4. Exhalación, 1, 2, 3, 4. Pausa, 1, 2, 3, 4.
Esta respiración rítmica y pausada activa el sistema nervioso parasimpático, lo que llamamos el pedal del freno. Esto envía una señal potente de seguridad a su cerebro. Es físicamente imposible entrar en pánico mientras se respira de forma tan lenta y profunda. Son dos estados incompatibles. Solo 2 o 3 minutos de esta práctica pueden reducir notablemente su ritmo cardíaco y empezar a normalizar su tensión arterial. Cuando respirar profundamente no es suficiente y siente que la ansiedad o el pánico empiezan a dominarle y que sus ideas se confunden, pruebe la técnica de anclaje o conexión a tierra. El objetivo de esta técnica es devolver su atención desde ese mundo de pensamientos catastróficos al momento presente, a la realidad del aquí y ahora, utilizando sus 5 sentidos. La técnica de anclaje más conocida se llama 5-4-3-2-1. Lo mejor es que puede hacerla discretamente, sin que nadie lo note, incluso si está sentado en una silla. Empecemos. Busque y nombre mentalmente, sin ninguna prisa. 5. Objetos que pueda ver a su alrededor. Por ejemplo, veo una mesa blanca, veo un bolígrafo azul, veo el diploma colgado en la pared, veo una planta en el alféizar, veo el reloj en mi muñeca. Tómese su tiempo para examinar cada objeto, notando su color, su forma o incluso su textura. A continuación, preste atención e identifique. 4. Sonidos que pueda escuchar. Oigo el zumbido del ordenador, oigo el tic-tac del reloj, oigo voces al otro lado de la puerta, oigo mi propia respiración. No evalúe los sonidos, simplemente obsérvelos y regístrelos. Después, concéntrese en el tacto, en las sensaciones táctiles. Identifique. 3. Cosas que pueda sentir ahora mismo. Siento la presión de mis pies contra el suelo. Siento la tela de mi ropa en mi piel. Siento la superficie lisa del reposabrazos del sillón. Ahora intente identificar 2 buenos olores. Huelo el aroma de mi perfume. Percibo un poco de olor a alcohol o desinfectante. Esta parte puede ser la más difícil, pero haga el esfuerzo. Y por último, defina mi anun. Sabor. Siento el regusto del té de menta que tomé esta mañana. Al terminar este ejercicio, es como si usted reiniciara su cerebro. Lo saca a la fuerza de ese círculo vicioso de pensamientos ansiosos y le obliga a centrarse en la información concreta y neutral que llega a través de sus sentidos. Esto reduce rápidamente la intensidad del pánico y le devuelve la sensación de control sobre su percepción. Deja de ser una víctima de sus propios pensamientos para convertirse, de nuevo, en un observador de la realidad. Esta técnica puede practicarla en cualquier lugar, en cuanto sienta que la ansiedad comienza a descontrolarse. Otra herramienta muy potente que pueden usar justo en el momento de la consulta es la distracción dirigida o controlada. Nuestro cerebro no puede concentrarse de manera efectiva en 2 cosas a la vez. Si están totalmente pendientes de la medición de la presión, escuchando cada latido, cada sonido del tensiómetro, solo conseguirán aumentar su ansiedad. Su objetivo es desviar la atención a propósito hacia algo totalmente diferente, algo neutro o incluso agradable. Una de las mejores maneras es la conversación y la escucha activa. No se queden callados mientras les miden la tensión. Hagan a su médico o enfermera alguna pregunta que no tenga nada que ver con la salud. Pregúntenles qué tal fue su día. Hagan un cumplido sobre algún detalle de la decoración de la consulta, o empiecen a contar una anécdota ligera de su vida. Lo importante es que la charla sea amena y ajena a temas médicos. Mientras hablan y escuchan, su mente estará ocupada procesando esa información, y le quedarán menos recursos para empezar a entrar en pánico. Otra opción son los ejercicios mentales. Por ejemplo, empiecen a contar hacia atrás, del 100 al 1, restando 7 en cada paso. 100, 93, 86. Esto requiere concentración y lo saca de las preocupaciones.
También pueden intentar recordar la letra completa de alguna canción antigua que les guste, o repasar mentalmente la lista de sus compañeros de colegio que aún recuerdan. También funciona muy bien la distracción visual. Fijen la vista en algún cuadro o póster del consultorio y examínenlo con detalle. ¿Qué colores tiene? ¿Qué representa? Intenten encontrar hasta los detalles más pequeños. O, si son previsores, abran en el móvil una foto que les dé alegría, una de sus vacaciones, de su mascota o de la familia. Concéntrense en ella, reviviendo esos momentos agradables. El objetivo de todos estos trucos es evitar que su atención se quede enganchada en la medición de la presión y en los miedos asociados. Es como si crearan una realidad paralela a la que se escapan durante los minutos que dura el procedimiento. Requiere algo de práctica, pero verán que con el tiempo conseguirán cambiar fácilmente el foco, y tomarse la atención dejará de ser el evento central y más temido de su visita al médico. El aspecto fundamental que puede cambiar su situación de forma drástica es la manera en que usted se comunica con su médico. No se guarde sus temores. El médico no es adivino, no puede saber lo que siente. Si usted se queda en silencio, con el rostro serio, y el tensiómetro marca una presión alta, el doctor hará la deducción lógica de que usted padece hipertensión. Su deber es proporcionarle toda la información necesaria para que él pueda interpretar correctamente esos datos. No tiene por qué sentir vergüenza o temer parecer exagerado o hipocondríaco. El llamado síndrome de la bata blanca es un fenómeno muy común, y todo buen profesional de la salud lo conoce. Prepare de antemano algunas frases que pueda utilizar. Por ejemplo, «Doctor, me gustaría advertirle algo. Sufro del síndrome de la bata blanca. Me pongo muy nervioso en los centros médicos, y mi presión arterial siempre se dispara. Sin embargo, en casa me la mido con regularidad y se mantiene normal. Mire, aquí está mi diario de mediciones». Contar con un diario de monitoreo en casa es su principal as bajo la manga. Le ofrece al médico datos objetivos en los que basarse y demuestra que usted se toma su salud muy en serio. También puede solicitar ciertas cosas que le ayudarán a sentirse más tranquilo. Por ejemplo, ¿sería posible tomar la presión al final de la consulta en lugar de al principio? Así me da tiempo a relajarme un poco. O bien, podríamos medir la presión 3 veces con un intervalo de unos minutos y utilizar el valor promedio. Esta es una práctica habitual y estándar cuando se sospecha de hipertensión de bata blanca. Pídale también al médico que le comente lo que va haciendo. Por ejemplo, ¿podría por favor decirme qué va a hacer ahora? La incertidumbre me asusta. Un diálogo abierto y sincero lo convierte a usted de un objeto pasivo de manipulaciones en un socio activo en el cuidado de su salud. Esto reduce el desequilibrio de poder y facilita el establecimiento de una relación de confianza. Cuando usted comprueba que el médico le escucha, le comprende y está dispuesto a cooperar, su nivel de ansiedad se reduce automáticamente. Deja de verlo como una amenaza y comienza a verlo como un aliado. Esto, a su vez, repercute de forma muy positiva en su estado fisiológico y en las mediciones de su presión arterial. A veces, por más que intentemos controlarla, la primera medición de la tensión arterial sale alta. Es algo completamente normal, así que no se desespere ni piense que ya está todo perdido. Lo peor que puede hacer en ese momento es empezar a recriminarse. ¡Ay, ya fallé otra vez! ¡Lo sabía! Eso solo va a aumentar el nivel de estrés. En lugar de eso, tome esa primera cifra como una prueba, como un ensayo. Es simplemente la reacción de su cuerpo al entrar en la consulta y al hecho de que van a empezar el procedimiento. Ahora que lo peor ya ha pasado, puede intentarlo de nuevo, pero con mucha más calma. Pídale al doctor o a la enfermera que lo dejen solo en la sala durante unos 5 o 7 minutos. Este es un punto clave. La presencia de otra persona, y más aún si lleva una bata blanca, es en sí misma un desencadenante de nerviosismo. Al quedarse en soledad, podrá relajarse de verdad. Cierre la puerta,
Siéntese cómodamente y vuelva a aplicar todas esas técnicas de las que hemos hablado. La respiración cuadrada, la técnica de anclaje 5-4-3-2-1 o la relajación muscular progresiva. Apriete los puños con fuerza durante 5 segundos y luego suelte completamente, notando la diferencia. Haga lo mismo con los hombros y las piernas. Intente relajar su cuerpo al máximo. Pasados esos 5 o 7 minutos, pida a la enfermera que vuelva y realice la segunda medición. En la mayoría de los casos, la segunda, y sobre todo la tercera toma que se haga después de este periodo de descanso, será notablemente inferior a la primera. Esta diferencia será la prueba clara, tanto para usted como para el médico, de que lo que tiene es el síndrome de la bata blanca. Si en la clínica es posible, la opción ideal es utilizar un aparato de monitorización ambulatoria de la presión arterial, conocido como MAPA. Es un dispositivo pequeño que lleva consigo durante 24 horas. Mide la tensión automáticamente a intervalos, tanto de día como de noche, en su entorno habitual. Los resultados de un MAPA son el estándar de oro para diagnosticar la hipertensión. Permiten distinguir claramente la hipertensión verdadera del síndrome de la bata blanca y le dan al médico la imagen más objetiva de cómo está su sistema cardiovascular. No tenga miedo de solicitar esta prueba si el médico tiene dudas. Muy bien. Pasemos ahora a hablar de las estrategias a largo plazo, esas que realmente funcionan. Las técnicas de relajación en la consulta están muy bien, son útiles, sí, pero solo atacan los síntomas, no la raíz del problema. Para vencer el miedo de verdad, lo que se necesita es un trabajo personal sistemático. Y uno de los métodos más efectivos para esto es la terapia cognitivo-conductual, o TCC. Ojo, que no tiene que salir corriendo a buscar un terapeuta. Muchos de los principios de la TCC puede empezarlos a aplicar usted mismo. La clave de este método está en que no cambia la situación en sí, es decir, ir al médico, sino su actitud hacia ella. Es decir, trabajamos en esos pensamientos y creencias que le están provocando el miedo. Guapo. Primer paso. El diario de pensamientos. El primer paso es aprender a detectar esos pensamientos negativos automáticos. Le sugiero que lleve un diario de pensamientos. Cada vez que piense en ir al médico y sienta ansiedad, anote. ¿Qué idea fugaz pasó por su cabeza? Por ejemplo, seguro que el médico me encuentra algo horrible. Segundo paso. Cuestionar y analizar. El segundo paso es analizar y cuestionar esas ideas. Mire esa frase que escribió y hágase preguntas, como si fuera un investigador estricto, pero justo. Pregúntese, ¿qué pruebas tengo de que este pensamiento es real? ¿Y qué pruebas tengo de lo contrario? Por ejemplo, las veces anteriores nunca encontraron nada grave. ¿Estoy confundiendo una opinión con un hecho? ¿Cuál es el resultado más realista, en lugar del más temido? ¿Qué le diría yo a un amigo si me contara que piensa esto? Tercer paso. La alternativa equilibrada. El tercer paso es construir un pensamiento alternativo, más realista y equilibrado. En lugar de decir, el médico me encontrará algo horrible, usted puede reformularlo así. Voy a una revisión preventiva para asegurarme de que todo va bien. E incluso si detectaran algún problema, el diagnóstico temprano es la mejor forma de solucionarlo. Mi ansiedad es entendible, sí, pero no predice el futuro. Si usted realiza este ejercicio de forma regular, poco a poco irá rompiendo esos patrones de pensamiento antiguos e irracionales, reemplazándolos por unos nuevos, más sanos. Aprenderá a no creerse cada pensamiento ansioso, sino a verlos con un ojo crítico. Es como ir al gimnasio, pero para la mente. Con el tiempo, su cerebro se acostumbrará a reaccionar ante la situación de forma más tranquila y racional, y ese nivel de ansiedad de fondo que asocia con los médicos empezará a desaparecer. Otra estrategia sólida y duradera
que se desprende directamente de los principios de la terapia cognitivo-conductual, o TCC. Es lo que llamamos la desensibilización gradual, o terapia de exposición. Aunque el nombre suene un poco intimidante, en realidad es un método muy lógico y sumamente efectivo. La clave está en acostumbrar a su sistema nervioso a la situación que le da miedo, poco a poco, paso a paso, hasta que ésta deje de desencadenar esa reacción de pánico. No se trata de tirarse a la piscina de golpe, sino de avanzar con pasos pequeños, controlados, yendo de lo más fácil a lo más difícil. El primer paso es elaborar su propia jerarquía del miedo. Una lista de situaciones relacionadas con la medicina, ordenadas desde la que menos le asusta hasta la que le resulta más aterradora. Por ejemplo, su lista podría verse así. 1. Simplemente pensar en ir al médico. 2. Ver una serie de televisión sobre doctores. 3. Entrar a la web de la clínica y mirar las fotos de los profesionales. 4. Llamar a la recepción solo para preguntar un horario. 5. Pasar por delante del edificio del centro de salud. 6. Entrar al centro y sentarse 5 minutos en la sala de espera. 7. Pedir cita con el doctor. 8. Ir a la cita y solo hablar con el médico sin que haya examen. 9. Ir a la cita y permitir que le tomen la tensión. 10. Hacerse un análisis de sangre. Ahora, empiece a recorrer este camino comenzando por el primer punto, el más sencillo. Su objetivo es permanecer en esa situación que le asusta hasta que su nivel de ansiedad baje al menos a la mitad. Por ejemplo, si entró al vestíbulo del centro de salud, al principio la ansiedad aumentará. Pero si no escapa, si se queda quieto y aplica las técnicas de respiración y anclaje, verá cómo su sistema nervioso se adapta y la ansiedad comienza a disminuir. Solo cuando se sienta seguro y cómodo en esa etapa, pase a la siguiente. Este proceso puede llevar semanas o incluso meses. No hay prisa. El propósito es que en cada paso gane una experiencia positiva. Lo hice y no pasó nada terrible. Yo tengo el control. Así, poco a poco, romperá esa vieja asociación de médicos igual a peligro y la reemplazará por una nueva. Puedo estar en un entorno médico y mantener la calma. Además de trabajar la parte psicológica, que es imprescindible a largo plazo, hay algo fundamental en su estrategia, el control regular y, sobre todo, bien hecho, de la tensión arterial en casa. Este control casero es su aliado más fiable en la lucha contra el famoso síndrome de la bata blanca. ¿Por qué es tan importante? Primero, las mediciones que usted hace en casa le dan a su médico y a usted una imagen objetiva, con sus cifras reales, lejos de esa situación estresante. Así evitamos sobrediagnósticos y que le receten medicinas sin necesidad. Segundo, el mero hecho de medirse la tensión a diario es como una terapia de exposición. Usted se acostumbra al tensiómetro, a la rutina. Deja de ser algo extraordinario o que le asuste. Tercero, ver esas cifras normales en la pantalla día tras día le da un enorme refuerzo positivo. Esto rompe con esa idea catastrófica de siempre tengo la tensión alta y la sustituye por una gran confianza en su salud. Pero, ojo, para que estos datos sean fiables, tiene que tomarse la tensión de la manera correcta. Cómprese un tensiómetro automático de brazo. Los de muñeca son mucho menos precisos. Mídase la tensión 2 veces al día, mañana y noche, siempre a la misma hora. Por la mañana, nada más levantarse, antes de desayunar y de tomar cualquier medicamento. Y por la noche, justo antes de acostarse. Antes de medirla, siéntese tranquilo durante 5 minutos. No hable, ni mire la televisión. Siéntese correctamente, como ya hablamos. El brazo debe estar apoyado en la mesa a la altura del corazón. Haga 2 o 3 mediciones seguidas, dejando 1 o 2 minutos entre ellas. Y anote el resultado promedio, o sea, la media. Lleve un diario donde apunte la fecha, la hora, la tensión sistólica y diastólica, la máxima y la mínima, y el pulso.
Este diario es su documento más importante cuando vaya a la consulta. Créame, hablará por usted, y más alto que cualquier palabra o preocupación que tenga. El control regular en casa le devuelve la sensación de tener el control y lo transforma, pasando de ser una víctima pasiva de las circunstancias a ser un gestor activo de su propia salud. No debemos subestimar las prácticas generales de gestión del estrés en nuestro día a día. Al fin y al cabo, el síndrome de la bata blanca es solo la punta del iceberg. Es una manifestación clara de cómo reacciona nuestro sistema nervioso ante la tensión. Si usted vive constantemente en un estado de tensión crónica, si tiene el acelerador, el sistema nervioso simpático, siempre pisado, no es de extrañar que, ante una situación extrema como ir al médico, el pie se hunda del todo. Al reducir el nivel general de estrés, usted consigue que su sistema nervioso sea mucho más resistente y flexible. ¿Y qué tenemos que hacer para lograrlo? En primer lugar, la actividad física regular. El ejercicio aeróbico, como caminar, nadar, montar en bicicleta o incluso bailar, es la mejor herramienta no farmacológica para bajar la tensión y la ansiedad. Al movernos, liberamos endorfinas, esas hormonas de la felicidad, que actúan como antidepresivos y ansiolíticos naturales. Además, el deporte nos ayuda a quemar ese exceso de adrenalina y cortisol que tanto nos tensa. Con 30 o 40 minutos de actividad moderada, de 3 a 5 veces por semana, es más que suficiente. El segundo pilar son las prácticas de conciencia plena, como la meditación o el yoga. Meditar de forma regular enseña a nuestro cerebro a no quedar atrapado en los pensamientos ansiosos, sino simplemente a observarlos desde fuera. Esto entrena la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del pensamiento racional y del control emocional. El yoga, por su parte, es ideal, ya que combina ejercicio físico, respiración y meditación, combatiendo el estrés de manera integral. El tercer pilar es, sin duda, un sueño de calidad. Dormir mal es un tremendo estresor para el cuerpo, que provoca desequilibrios hormonales y subidas de tensión arterial. Intente dormir entre 7 y 8 horas al día, acostándose y levantándose siempre a la misma hora. Y para terminar, una alimentación equilibrada y mantenerse bien hidratado. Todas estas cosas, que parecen tan obvias y banales, son las que crean una base sólida para su bienestar psicoemocional. Cuanto más fuerte sea esa base, más fácil le resultará enfrentarse a pequeñas tormentas de estrés localizadas, como la visita rutinaria al médico. Finalmente, llegamos al paso más importante, y para muchos, el más difícil de dar. Si usted nota que su miedo es excesivo, que está evolucionando hacia una fobia real, la iatrofobia, y que le impide vivir con normalidad o recibir la atención médica que necesita, por favor, no tema ni se avergüence de buscar ayuda profesional. Hable con un psicólogo o un psicoterapeuta. Esto no es una señal de debilidad. Al contrario, es una muestra de gran fortaleza, madurez y responsabilidad con su propia salud. La psicoterapia moderna tiene a su disposición un arsenal enorme de métodos efectivos y científicamente probados para tratar las fobias y los trastornos de ansiedad. La terapia cognitivo-conductual, TSC, de la que ya hemos hablado, es el estándar de oro en este campo. Trabajar con un especialista le permitirá identificar y modificar creencias irracionales mucho más rápido, aprender técnicas de relajación eficaces y completar las fases de la terapia de exposición en un entorno seguro y de apoyo. Aparte de la TCC, existen otros enfoques muy útiles. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que nos enseña a no luchar contra la ansiedad, sino a aceptarla y a actuar según nuestros valores, incluso sintiendo miedo. La hipnoterapia, por su parte, puede ayudar a trabajar con esas profundas creencias subconscientes que a menudo se establecieron en la niñez. En ocasiones, en casos particularmente severos donde la ansiedad llega a ser un trastorno de pánico, puede ser necesaria una consulta con un médico psiquiatra para valorar un apoyo farmacológico temporal.
Y esto, le aseguro, tampoco tiene nada de malo. Los ansiolíticos o los antidepresivos pueden actuar como una muleta temporal. Le ayudarán a estabilizar su estado para que pueda concentrarse en trabajar eficazmente con el psicoterapeuta y eliminar la raíz del problema. Recuerde, usted no tiene la obligación de superar esto en soledad. Buscar ayuda es un paso tan crucial y necesario para cuidarse como ir al cardiólogo o al dentista. La salud mental y la física están íntimamente conectadas, y debemos cuidar de ambas. Un buen profesional le ayudará a diseñar un plan individualizado y le acompañará en cada etapa de su camino hacia la liberación de ese miedo. Y bien, hagamos un pequeño resumen. Hemos hecho un buen paseo, un gran viaje, por el mundo de esto que llamamos el síndrome de la bata blanca. Y la conclusión más importante que podemos sacar es esta, que esa subida de tensión cuando está en la consulta no es culpa suya, para nada. No es un signo de debilidad, no es solo cosa de nervios. Y tampoco es que usted esté fingiendo o simulando. Es una reacción real, muy potente y totalmente automática de su cuerpo, controlada por esos mecanismos de supervivencia tan antiguos que, por error, ven al doctor como si fuera una amenaza. Pero el giro más importante en toda esta historia es el siguiente. La herramienta más poderosa para luchar contra este problema no está en el botiquín, sino que está justo aquí, en su cabeza. Es su entendimiento, su capacidad de comprensión. Comprender cómo esos miedos de la infancia siguen formando las reacciones de adulto. Entender cómo las hormonas del estrés hacen que su corazón se acelere y que sus vasos sanguíneos se contraigan. Entender cómo esos pensamientos catastróficos acaban creando profecías que se cumplen solas. Cuando usted se da cuenta de cómo funcionan estos mecanismos, deja de ser un títere ciego en sus manos. Gana la capacidad de intervenir en el proceso, en cualquier momento. Usted puede prepararse para la visita quitando esos disparadores innecesarios. Puede usar la respiración para cambiar su sistema nervioso al modo de calma. Puede anclarse o poner los pies en la tierra para salir del cautiverio de los pensamientos de pánico. Y lo más importante, puede dialogar con su médico como un compañero igual, como un socio. Y puede paso a paso, poco a poco, reprogramar su cerebro, enseñándole que la bata blanca no es un símbolo de peligro, sino un símbolo de ayuda, de bienestar y de cuidado. Luchar contra el síndrome de la bata blanca no es solo una forma de obtener las cifras correctas en el tensiómetro. Es una formación valiosísima en gestión del estrés que le servirá para cualquier aspecto de su vida. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, largo, pero espero que útil, hasta el final. Si ha aprendido algo nuevo o ha encontrado algún consejo que le pueda funcionar, por favor, déjenos un me gusta. Y suscríbase al canal para no perderse los siguientes programas. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos consejos va a probar primero? O quizás tiene usted su propio método, de esos probados durante años, para calmarse antes de ver al médico. Comparta, por favor, su sabiduría y su historia en los comentarios de abajo. Ayudémonos entre todos a hacer que ir al doctor sea un poquito menos atemorizante. Les deseo mucha salud y mucha tranquilidad.